La creación entera es bella, es hermosa, es preciosa, esa mascota que vos tenés y que la mimás y que te mimas y qué hermoso pelaje que tiene y todo, no está hecha a imagen y semejanza de Dios. Pero vos sí, vos sí. El ser humano es la corona de la creación. Y Dios le hizo con una capacidad, voy a estar haciendo así como un repaso de muchos contenidos que hemos venido compartiendo. Dios nos hizo con la capacidad de que su gloria pueda vivir adentro nuestro. Ahí no sé cuánto, hace 2 años estábamos hablando de la interioridad, que un ser humano es más grande por dentro que por afuera. Y la pregunta es, ¿qué tan grande? ¿Qué tan grande es por dentro? ¿Qué tenía que caber dentro de ese ser que iba a caminar sobre la tierra y que iba a gobernar sobre la tierra? ¿Qué tenía que habitar? ¿Qué tenía que caber adentro de esa persona? Tenía que caber la gloria de Dios. Eso fue representado luego para el pueblo de Israel con el arca. Una caja de madera a la que se la tenía que respetar, figura de ángeles protegiéndola, y adentro las tablas de la ley, maná. Qué interesante, ¿eh? El maná al otro día se podría, se le pudrió el maná en la mano al que se quedó guardando maná, porque no era para guardarlo. Sin embargo, adentro del arca el maná no se echaba a perder. Bienaventurado el que va entendiendo esto. Dios puso su gloria adentro del ser humano, porque es la gloria de Dios lo que hace que no te pudras. Es lo que hace que no te eches a perder. Su gloria nos vivifica. Ahora, cuando se produce la caída en el Edén, somos destituidos de la gloria. Así que aquello, de pronto es un sacrilegio lo que digo, estoy tratando de encontrar una palabra con ese significado, pero ese componente que estaba dentro del ser humano para que viva sin morir. Esa gloria le fue quitada. Por cuanto en Adán todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del castigo es la muerte. Por esto vino Cristo para redimirnos, y todo lo que se perdió en el Edén, todo fue redimido en el Calvario. Aún así, hermanos, habiendo sido redimidos, aún habiendo recibido el bautismo del Espíritu Santo, yo quiero animar, quiero motivar, quiero excitar, quiero obligar a los que han recibido el Espíritu Santo que no lo apaguen, que no se cierren, que abran su boca, que hablen en lenguas, que se desaten, aunque tu mente no lo entienda, pero tu espíritu se edifica cuando oras en lenguas. Ah, bien, me dicen que los niños no habían salido todavía. Qué bárbaro, qué respetuosos los niños. Los vamos a dejar salir. Dios les bendiga, niños queridos. Gloria a Dios. Yo no recuerdo quién de los pastores me mandó un contenido del que yo había escuchado explicaciones. Qué interesante que la ciencia, la neurociencia hoy, con todos los avances que tiene, puede comprobar cosas que están escritas hace miles de años en las Escrituras. Pablo dice, el que habla en lengua se edifica a sí mismo. Y uno de los estudios que escuché, y tengo así el proyecto de invitarlo, al doctor Gabriel Floresiani, es un neurocientífico, pero es un pastor pentecostal de muchos años. Al primero que se lo escuché fue a él, que se percibe en torno a la persona, y ya más que idea lo han hecho con sensores. La computadora conectada, los sensores captando la temperatura, la energía, la vida que circunda alrededor de un ser humano. Y todo ese aparato no lo hicieron creyentes convertidos pentecostales, lo hicieron científicos. El programa de computación, el aparato, todo lo hicieron científicos.
Pero un creyente está conectadito ahí, ping, 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 con todos los estudios, ¿viste? Cuando te hacen una ergometría que te ponen esos sensores por todos lados y te mide la presión cardíaca, el ritmo, todo eso. Bueno, esto mide la acción del cerebro. Y si una persona está dialogando, hay una medición. Saben de algunos creyentes si les piden que estén orando y la medición sube. Y cuando le dicen, por favor, tome un rato y ore y hable en lenguas, la medición se les escapa, no la pueden medir más. El aparato no tiene manera de medir lo que sucede cuando un creyente está orando en lenguas. Por eso te digo, los que recibieron el bautismo del Espíritu Santo, no dejen de orar en lenguas. Lo que recibí días atrás todavía me impactó más. Porque se ha comprobado que en el momento que un creyente está orando en lenguas, el cerebro, la parte humana, está cruzada de brazos descansando. No participa el cerebro. Es como un espectador. Y estoy seguro que no solo yo he experimentado eso. Cuando estás orando en lenguas, parece que fueras un espectador de vos mismo. Te estás preguntando, ¿qué estoy diciendo? No sé qué estoy diciendo. Mi espíritu está hablando con Dios. Porque la palabra dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y hay un diálogo. Y por eso Pablo dice que la mente queda sin entendimiento cuando estamos orando en lenguas. Y no está diciendo que no hay que orar en lenguas. Está diciendo que cuando estás ministrando a una persona, hablándole a alguien que te tiene que entender, háblale en voz audible con tu vocabulario. Pero cuando estás ministrando, cuando estás adorando al Señor, que hables en lenguas. Porque eso va más allá de una actividad cerebral. ¿Y qué? Otra vez la ciencia vuelve a comprobar eso. Y hacen la comparación de las religiones que tienen la práctica de la concentración mental. Y es absolutamente al revés. Cuando una de estas personas está en esa práctica de su religión, muy metido en su concentración mental, los sensores que marcan la acción del cerebro van a las nubes. Es como que su cerebro estuviera corriendo un maratón. Entonces hay acción cerebral en la concentración, pero no hay acción cerebral en el hablar en lenguas. Es una relación de espíritu. ¿Qué acabas de cantar? Cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío. Por eso que amás al que no amabas y te decidiste a bendecir al que querías maldecir, pero cuando el Espíritu vino sobre vos, te ocurrieron cosas que iban en contra de tu pensamiento y en contra de tu deseo, porque no eras vos, es el Espíritu. ¿Qué referencia tenemos en la antigüedad? ¿Cómo se llamó el profeta ese que lo contrataron para que maldiga? Balaam, ¿recuerdan? Lo contratan, le pagan para que maldiga al pueblo de Israel. Él cobra el cash. Y cuando se para en la montaña para maldecir, no le sale maldición, le sale bendición y los otros lo querían matar. Te pagamos para que maldigas. Y él tiene que decir, no me sale. Porque cuando llegan estos momentos de la palabra profética, no soy yo, es el Espíritu de Dios. Y se ve que lo sobornaron tanto, que agarró bastante más guita y dijo, ahora me preparo y voy a maldecir. ¿Y cuántos recuerdan qué pasó? La mula que lo llevaba se le empacó. Y él empezó a golpear la mula. Y como el Espíritu de Dios no tiene límites, le habló con voz de hombre desde la mula. Así que Dios le estaba demostrando que él era más mula que la mula. ¿Qué quiero decirte con esto? La necesidad que tenemos de aprender a rendirnos, a entregarnos al Espíritu Santo. ¿Recuerdan hace algunas semanas atrás, así como tuvimos una reunión con pastores un sábado a la mañana y yo me acuerdo que lo compartí, no recuerdo si luego en otras reuniones, pero creo que sí lo mencioné, que no hay búsqueda sin entrega. ¿Recuerda? No hay búsqueda sin entrega. ¿Cuántos están buscando al Señor? Tienen que saber que el paso primero de la búsqueda es la entrega. ¿Y de dónde aprendemos esto? Que Jesús, que venía a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿cómo comenzó la búsqueda? Entregando el trono.
dejando su gloria en mano del Padre. El despojo de lo santo, de lo glorioso, de lo eterno, de lo divino. Su búsqueda comenzó por la entrega. Y luego vino para vivir sobre esta tierra y ninguna duda se entregó hasta la misma muerte. Entonces de él aprendemos que no hay búsqueda sin entrega. Orá al Señor y busca el socorro, la bendición, la prosperidad, el progreso, la iluminación. Busca todo, pero no te olvides de entregarte. ¿Cómo arranca la vida eterna? ¿En qué momento es anotado el nombre de una persona en el libro de la vida y el Espíritu de Dios viene a vivir adentro? ¿Cuándo? Cuando se entregó a Cristo. Así que el milagro que está sucediendo en tu grupo de fe, cuando una persona entrega su vida a Cristo, no tenés idea de lo que está sucediendo ahí. Comenzó por la entrega. Eso lo relaciona con el Señor. Entonces, ¿qué fue lo que Dios quiso cuando nos creó? Él pudo haber hecho morada en algún bichito con linda piel calentito, pero Él quería morar en las personas. Morada de Dios en el Espíritu. Las imágenes que estábamos mostrando el domingo pasado son ilustrativas, pero nos abren bastante la cabeza. Bastante la cabeza. La palabra dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y Pablo dice, y no ignoren que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios. Y no es tuyo, es Dios habitando dentro tuyo. Pero como Él es respetuoso, cosa que le cuesta a medio mundo, le cuesta entender esto, que Dios es respetuoso. Él va a guardar que te dispongas a soltarlo y Él va a hablar en lenguas. De pronto va a actuar en la dureza de tu corazón, en tu torpeza, en tu ceguera, en tu negación. Va a actuar en algún momento para socorrerte y te vas a dar cuenta que Él estaba guardándote de un accidente, guardándote de algo. No te va a pedir permiso, te va a socorrer y te vas a enterar que Él está. Pero qué bueno es que te enteres que Él está siempre y sos vos el que le da lugar al Espíritu Santo. Y tiene que tener tanto lugar y tiene que tener tanta libertad que tome tu lengua. Alguien dijo que las dos cosas más difíciles de consagrar de cualquier creyente es la billetera y la lengua. No sé, creo que el humor coincide. La billetera y la lengua. Entonces, cuando el Espíritu Santo tiene la libertad de tomar tu lengua y hablar en idioma celestial que la mente no entiende, es tan pero tan importante, tan evidente la palabra, porque siempre hay en el cuerpo de Cristo quien sepa lo que el Espíritu está hablando. Y puede traer la interpretación, y a veces la interpretación del mensaje que está dando o de la oración que está dando, Dios se lo da a la misma persona. Entonces, ¿qué quiero decirte? No te resignes a no hablar en nuevas lenguas. Las lenguas que no la aprendiste de mamá, de papá, no la aprendiste en el colegio, no la aprendiste con el profesor de idioma, no, la aprendiste del Espíritu. Yo no sé si está presente esta mañana aquí, pero la hermana Nilda Ramos, mamá de Alejandra, abuela de algunas de las chicas, ella en una campaña trajo una compañera de trabajo. Estábamos en la carpa, acá en el terreno, no era un culto pentecostal, una reunión de evangelismo. Y en un momento de oración, la hermana Hilda, ¿no? Sí, Nilda, está orando al Señor y empieza a hablar en lenguas. Y ella está orando y se mete en la oración. Al otro día la compañera de trabajo le dice, ¿dónde aprendiste a hablar en Irish? ¿Irish? ¿Sabe que Irish es una de los idiomas que se hablan en el pueblo judío, el pueblo hebreo? Y ella dice, yo no sé hablar en Irish. Dice, no, anoche estabas orando en Irish.
No, yo estaba orando en lengua. No, vos cuando estabas orando dijiste, hablaste de la grandeza de Dios, de la omnipotencia de Dios, de la soberanía de Dios. Le estaba traduciendo, porque era un idioma de la tierra que el Espíritu Santo estaba usando como milagro para que la otra persona entendiera la obra del Espíritu. También sucedió lo mismo en la ciudad de San Nicolás. Había un avivamiento muy grande en la iglesia del pastor Hugo Weiss, y alguien llevó de aquí de Rosario un señor judío, de los que tienen los negocios por la calle San Luis, y el hombre está escuchando los testimonios y bueno, tratando de entender para qué los llevaron, pero alguien que pasa a dar testimonio empieza a orar así conmovido y empieza a orar en lenguas, a hablar en lenguas, y el hermano que le tomaba el testimonio lo dejó porque estaba desatadísimo hablando en lenguas. Y el hombre que va de acá lo toca al que está al lado y dice, ¿saben lo que está diciendo? No, está orando en lengua. No, está diciendo esto, esto y esto. Y lo tomó del brazo del hermano y lo llevó a la plataforma. Alguien que iba por primera vez a una reunión estaba siendo de intérprete de aquella oración en lenguas que estaba haciendo ese hermano. ¿Qué quiero decirte con esto? No hace falta ser demasiado creyente, hace falta estar abierto. No hace falta entenderlo todo, hace falta estar abierto. Así que aunque te parezca raro, soltá tus lenguas, por favor. Cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo, inolvidable para mí, año 1971, cuando entregué mi vida al Señor, mes de octubre. 2 días antes lo recibió mi mamá y lo recibió mi hermana. Y los hermanos me animaban a pasar al altar y yo decía, no, mi vieja sí, porque ella es una santa y Dios con ella tiene algo. Me costaba entender que Dios me quisiera llenar a mí. Y 2 días después estaba ahí en el altar saltando como un resorte, hablando en lenguas. Yo sabía que si quería podía parar, pero yo no quería parar. Y me sentía como un espectador, como que estuviera de afuera mirándome. Era yo, sí, claro, y eran de mis labios donde salían todas aquellas palabras. Y luego de orar en lenguas por un rato, hice la oración que un chico que recién se convierte con 16 años jamás podría hacer. Decir cosas de la vida y del ministerio que están hoy cumplidas en aquella oración. Hace algunos años atrás, en lo que le llamamos el oasis de la Siberia, era un departamento que teníamos prestado y lo compartíamos con los pastores para nuestro día de ayuno y de oración. Era el oasis porque nos escapábamos ahí, nadie nos interfería. Fue ahí donde escribí varios de los capítulos de los libros, el oasis de la Siberia. Y ese día yo estaba dándole gracias al Señor y diciéndole, qué bárbaro, ya más de 40 años sirviéndote y yo veo cumplido lo que estaba diciendo en aquella oración cuando yo no tenía la más remota idea de que estaba orando. Porque yo oraba por nuevas iglesias, por nuevos líderes, por pastores. ¿Qué sabe un chico de esa edad que no viene? Yo no vengo de familia de ministros, no vengo de familia de pastores. Y entonces el Espíritu Santo me hizo entender aquí que Él sabía cuál era el ADN del ministerio. Él sabía. Y por mis propios labios, en aquella oración, me estaba haciendo saber el ADN de lo que haría en los años siguientes. Hace poquito tuvimos aquí una celebración de los 45 años de ministerio, y yo te puedo decir que brotó en lenguas, pero luego en mi propio idioma era el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, hablando con el Padre de lo que iba a hacer con este cachivache. Era tan flaco que para hacer sombra tenía que pasar 2 veces. Un chico que no había tenido oportunidades de tantas cosas y era casi un analfabeto. Me recibieron en el seminario por los testimonios de la gente que firmó la recomendación, aunque me condicionaron. Antes de graduarte tenés que terminar la escuela primaria. Así que hacía el instituto bíblico y paralelamente
en un centro de alfabetización. Ahora entenderá usted por qué amo tanto la educación. Yo sé todos los límites que tiene un joven que no pudo cursar ni siquiera la escuela primaria. Todos los límites a los que se enfrenta. Entonces, ¿qué quiero contarte con esto? Por eso me fue así como muy de cerca el testimonio del hermano Eduardo cuando predicó el otro domingo, que él se convierte todavía más chico que yo. Él se convierte a los 14 años. Yo me convertí a los 16. Y en condiciones similares, sin estudio, sin capacitación. Yo tuve claro el honor, la bendición de haber crecido en un ámbito familiar de protección, de cariño, de identidad, pero con todas esas limitaciones. Ahora, ¿qué te quiero decir? El Espíritu Santo no tiene límites. Por eso te digo, no los frenes. Él es tan respetuoso que no va a ir más lejos que lo que vos lo dejes ir. Pero si te entregás y le das libertad, Él te va a llevar a donde no te imaginás. Hay un caso bien familiar aquí, nuestra misionera Fabiana Llamas. No sé cuántos conocen su testimonio, porque fue a los 8 años, era una niña de 8 años, cuando Dios le dijo, le puso en su corazón el sentir por un orfanato, un lugar para niños huérfanos. Así que ella lo tomó en su corazón y le decía a la mamá, voy a tener un orfanato, vos me vas a ayudar. Y la mamá le decía, sí, hija, sí. Cuando entra en la rebeldía de la adolescencia, ella se declara atea. Se pone de novia y reúne a la familia del novio y su familia y le dice, nadie me pregunte por qué iglesia me voy a casar, porque no me voy a casar por iglesia, yo soy atea. Y no voy a bautizar mis hijos, pues yo soy atea. Pues, predicando su ateísmo. Tiempo después entra en un quebranto muy fuerte y alguien la trae a la familia del Señor. Por eso cuando hablas en tu grupo de fe no sabes quién está salvando al Señor. Cuando le estás hablando a una persona no tenés idea quién. No tenés idea quién es esa persona que estás ganando para Cristo. Y Fabiana se convierte, se entrega al Señor y comienza a florecer en ella la convicción del servicio al Señor y años después su pasión por las misiones. Y es impresionante lo que está haciendo en Mozambique. Es impresionante. ¿Qué edad tenía cuando Dios se lo hizo saber? 8 años. ¿Qué edad tenía ella cuando entendió la revelación del Señor? 20 y tantos, ¿no? 20 y tantos años. Entonces quiero decirte que el Espíritu Santo sabe todo absolutamente de tu vida, pero está esperando que le des permiso, que te entregues. ¿Se entiende? Que te entregues. Y el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Amén. Porque fuimos hechos para ser templos del Espíritu Santo. Los nacidos de Dios fueron hechos con la capacidad de albergar la presencia del Señor, de albergar el Espíritu de Dios. ¿Se entiende? Y la semana pasada yo sé que los ametrallé, el tiempo no me daba, a la mañana estuve casi 1 hora y media, a la noche logré achicar un poco, compactar un poco más el mensaje, tranquilo y confiado que todos los predicadores que venían después eran re buenos y ellos te iban a saber aclarar lo que yo no pude explicarte a esa velocidad. Así que al día siguiente vino Marcelo, después vino el hermano Lucas, después vino Pablo, y cada uno de ellos tuvieron que pedirle revelación al Espíritu. ¿Qué quiso decir el pastor? Pero porque más que el material escrito está la convicción de lo que estamos compartiendo. Amados, Dios nos hizo para Él y la creación la hizo para vos. ¿Cómo es esto? Fíjense que cuando le dice a Adán y a Eva, coman de todo, dominen sobre todo, señoreen, ejerzan dominio, tengan todo bajo su dominio, incluyendo lo que se arrastra sobre la tierra. ¿No se los estaba advirtiendo? ¿Quién fue la que los engañó? Lo que se arrastraba sobre la tierra. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos? Cuando vos no obedeces la guía del Señor que te da autoridad sobre algo, ese algo que no lo pones donde tiene que estar, te va a gobernar la vida. Y esto es lo que hizo la serpiente. Entonces, Dios no perdió su propósito.
su propósito siguió, quedó como, a ver, no sé si la palabra stand-by se entiende, quedó en pausa, no la perdió de vista, pero Jesús ya se preparó para salir del cielo. ¡Qué bárbaro! A la hora de crearnos, nos hizo a su imagen. A la hora de redimirnos, Él se hizo a nuestra imagen. ¿Cuántos pueden entender esto? Se hizo como nosotros. Dejó su gloria con el Padre y vino y tomó forma de hombre para entregarse en la cruz, que esto es lo que hoy vamos a estar celebrando, la vida de Cristo derramada por nosotros. Tengo tantas cosas que quiero decirte. Una de ellas es que por favor retornes al video, a la grabación. Hermanos, en esto se nota la persona que busca al Señor y el que no. Algunas personas vuelven a ver el capítulo de la novela que les gustó, pero no vuelven a escuchar el mensaje que los bendijo. La repetición de un partido que se jugó hace 5 años atrás, algunos la vuelven a ver los 90 minutos. Ya saben todo lo que... pero lo vuelven a ver porque les revive las emociones. No es ningún pecado que vuelvas a leer los mismos textos, que vuelvas a la misma grabación, que vuelvas al mismo video, porque vas a comprender cosas que antes de pronto pasaron demasiado rápido y no lograste. Pero voy a decirte algo, el volver otra vez a escuchar la palabra es una de las más claras demostraciones de interés. ¿Y para qué si ya lo escuché? Pero ¿quién te dijo que escuchaste todo? Entonces, cuando vos pones atención en aquello que escuchaste, te vas a dar cuenta cómo la iluminación, por decirlo de un modo, crece, y comenzás a entender, y se te hace carne. No sé, tenía la intención de preguntar a los hermanos, ¿quién sintió que el Espíritu Santo le abrió la cabeza el domingo pasado? Permítanme esa expresión tan común. Algo que... ¿Qué pudiste comprender en ese momento? Vamos a aprovechar esto. Gloria a Dios. Lo de que el ser humano es perpetuo y no eterno, que tiene un principio, pero no tiene final, pero Dios es eterno porque no tiene ni principio ni final. Se entendió el concepto, ¿no? Lo eterno no tiene principio y no tiene final. Lo perpetuo sí, tuvo un inicio y no tiene final. Ahí, Pablo también. Todas las similitudes que hay en el ser humano con el ser divino, con el Padre. Tremenda el reflejo de lo que Él nos entregó, nos dio. Mándamelo a Matías porque voy a aprovechar para ilustrar algo. Iguales en esencia, la diferencia es la dimensión. ¿Se entiende? Con el Espíritu de Dios, en esencia somos iguales. Hermano, Él es santo. ¿Y qué crees que está haciendo en vos? ¿Te está santificando? ¿Qué crees? Él es creador. ¿Y quién fue el que te dio creatividad? Por eso te estoy animando a que pongas las manos sobre tu cabeza para que se desate la creatividad. Y dejes de ser un consumista ciego. Yo veo que la gente tiene más particularidad de consumista que de detenerse a buscar la guía del Señor y crear soluciones. Dios te hizo con esa facultad creativa, porque Él es el creador y te dio esa facultad. Pero lo tengo acá, Matías. Esta noche va a estar su niño con él. ¿Cuántos conocen? Santiago, ¿verdad? ¿Cuántos conocen a Santiago? ¿Verdad? Bueno, no hace mucho, no sé si era qué, la gendarmería, la policía, que fue en un operativo, lo paran y le preguntan a él, ¿y ese niño? Y él le dice, es mi hijo. Y el oficial le dice, ¿tiene los documentos? Y él se queda mirándolo. ¿Cuántos conocen su hijo? Necesita documento para saber que es de él. Es idéntico. ¿A quién te pareces vos? ¿Ah? Gloria a Dios, te pareces a tu padre. Entonces que el diablo no te engañe. Por eso estábamos viendo todo, bueno,
yo creo que hay muchos más. Vimos solamente 14 en esa lista, ¿cierto? Vimos 14 aspectos, pero hay muchísimos más. Y quiero decirles que hasta 2 días antes yo no tenía ese contenido. Sí estaba orando, entendía que el Señor tenía un alimento de muchísima profundidad para la congregación, pero recién el último día pude tener claro, y por esa responsabilidad que uno tiene que tener como comunicador y como ministro, lo escribí, porque luego la memoria se nos enreda, entonces lo tenemos prolijo para poderlo compartir. Y compartí solo 14, pero estoy seguro que había muchos más, en eso que es idéntico. Tu espíritu tiene el ADN del Espíritu de Dios. ¿Y en qué se diferencia? En la dimensión. Y se produjeron otras diferencias por el distanciamiento. Orando una de estas madrugadas entendí que los seres humanos, si bien somos autónomos en movimiento, pero no somos autónomos en funcionamiento. ¿Cómo es esto? Tanto este micrófono que tengo aquí como este es autónomo en movimiento. Por eso, si lo llevo ahí, te escucha, lo llevo allá, te escucha, no sé cuántos metros tiene la señal. Creo que hasta 1 cuadra, hemos hecho pruebas de 1,5 cuadras, ¿cierto? Pero cuando se aleja de la antenita ya, vos podés gritar acá y ya no se oye más. Entonces tiene una facultad de movimiento, pero para que se escuche lo que se habla acá, va al sistema que lo saca por los parlantes. Y un día, no soy físico, pero me encanta lo que sucede. Usted tiene que saber que las moléculas de aire están siendo modificadas por la vibración de esos cartones. A la misma velocidad, en tiempo real, que sale la voz de acá, el aparato la reproduce, y lo que se produce en el aire es realmente un milagro. Dios lo hizo para eso. Dios lo hizo así. Entonces, ¿qué es lo que estamos queriendo ver en estas verdades? Sos autónomo. Te levantás más tarde o más temprano, no tenés al Espíritu Santo sacándote la frazada. Es más, estás tomando una decisión, haciendo algo, y el Espíritu Santo te dice, ¿pensaste bien? Y hasta a veces te va a poner alguna mula como le puso a Balaam, que la mula lo reprendió. Va a usar situaciones, pero sos autónomo. ¿Y ese es el error? No, eso es lo que se remedia consagrándose. Ahora, no creas que las cosas que Dios va a cumplir con tu vida las va a hacer ignorando al Espíritu Santo. Por eso no sos autónomo en el propósito. El propósito de tu vida está en Dios. Aunque seas autónomo para moverte como persona. Dios no te digita porque no hizo un títere. Él hizo una persona. Las personas tienen facultad de decisión. Dios te hizo una persona. Ahí está en vos tomar la decisión de rendirte, de entregarte, de buscarle, de obedecerle. No sé si como profecía o qué, tomarlo como consejo de viejo. Te aliviarías miles de dolores de cabeza si aprendieras a doblar las rodillas para pedirle al Espíritu Santo que tome tu vida y te guíe. Y te vas a sorprender que Él sabe de todo. Sabe de negocios. Sabe de trabajo. Sabe de mecánica. Sabe de todo. ¿Cuál es nuestro problema? Que como sabemos que somos autónomos, creemos que somos soberanos. Y ahí está la cosa. Sos autónomo, pero no sos soberano. Hay un solo soberano. ¿Se entiende esto, amado? ¿Se entiende? Amén. Pero estamos así como sintonizándonos con lo que hemos venido compartiendo, profundizando, y aunque me quedan muchas cosas todavía, algo que necesitamos comprender, que Dios
al crearnos, y no tengan aquí prejuicios los chiquititos y las chiquititas. No importa qué tan pequeño seas de estatura, tu espíritu es más grande que tu cuerpo. ¿Está? Es más, dígame, un niñito, compárelo con la persona más grandota. ¿Quién tiene el espíritu más grande? Ni hablar. Ni hablar. Entonces va más allá del tamaño físico. Va más allá. Dios nos hizo con la capacidad de albergarnos. Por eso cuando hablábamos de la interioridad, decíamos, ¿qué tan grande es la interioridad de una persona? ¿Qué tan grande es? ¿Qué es lo que dice, lo que ilustra la dimensión interior de una persona? ¿Qué es lo que lo ilustra? Es que Dios nos hizo para morar en nosotros. Y Dios no es pequeño. Entonces necesitamos ordenar varias cosas en nuestra vida. Podemos tener las imágenes. A ver, vamos a... La que tenga, largamos la primera. Estaba buscando yo, a ver, un par de anteojos y un sobre todo. ¿Quién tiene un estuche? Un estuche. Un estuche de anteojos y un sobre todo. ¿Quién tiene por ahí que me preste? Una campera y un estuche de anteojos. Mira, aquí tengo. A ver, listo, vení. Si tienes un poquito de frío, préstame tu sobre todo. Ahí está. ¿Cuántos entienden que el sobre todo puede amparar este estuche entre todos los bolsillos que tiene? No es ninguna magia, no está esperando nada raro. Este sobre todo puede proteger este estuche, ¿cierto? ¿Alguno de ustedes cree que este sobre todo se puede meter acá adentro? ¿Cabería este sobre todo acá adentro? Por las dudas se lo devuelvo a la dueña. No sé que alguien quiera desarmarlo en hilachas y... Lo más normal que la gente tiene en mente que somos cuerpo, alma y espíritu. En el criterio general de todos, ¿qué es más grande? Lo que se puede ver, porque nos relacionamos, nos vemos a través del cuerpo. Cuando alguien me dice, yo no voy a ir a la reunión, pero voy a ir en espíritu, digo, decime en qué banco te vas a sentar o en qué silla, porque alguien se te va a sentar encima, te va a achatar al espíritu. Porque partimos desde vernos, entonces vemos lo físico. Ahora, quiero decirte algo que necesitas tomarlo en cuenta. El espíritu, el cuerpo, lo oscuro, ¿de qué fue hecho el cuerpo? ¿De qué fue hecho? De la tierra. Fue hecho de la tierra y tiene capacidades y tiene virtudes. ¿Qué te parece? La sangre de una persona puede salvar la vida de otra persona. No se ha encontrado reemplazo, tiene que ser sangre de un ser humano. ¿Qué más? Tiene fuerza. La ciencia viene descubriendo cuántos millones de neuronas hay dentro de un ser humano. Células y glándulas. ¡Qué bárbaro! ¡Qué impresionante es el cuerpo como cuerpo! Vamos a tener en claro esto porque vamos a descubrir que el cuerpo se asocia con el alma. Y el alma se asocia con el cuerpo. Tenemos la otra imagen del almático. Mucho alma por afuera. Toda dulzura, ternura, romanticismo, pero arreglátela. Tiene la reacción sentimental para hablar de amor, pero tiene la reacción sentimental para odiarte a muerte. Porque el que tiene las riendas, ¿es el alma o es el espíritu? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Así que aquí tenemos, vamos a ser franco, el cuerpo y el alma y el cuerpo
tienen prisionero al espíritu. Ahí está. ¿Qué es más grande en una persona? Y es más bueno que lo descubras y lo desarrolles. ¿Qué es más grande en una persona? ¿El cuerpo, el alma o el espíritu? Entonces un dilema, ¿verdad? Si tu alma está gobernando sobre tu espíritu, es mejor que la pongas en su lugar. Si tu cuerpo está gobernando sobre tu espíritu, que se hace notar el día del ayuno, qué lío que se arma, es bueno que lo pongas en su lugar. Porque el espíritu es como el sobre todo. Ahí sí, vamos a la otra imagen. ¿Eh? El espíritu es como sobre todo. La diferencia es que el espíritu protege al alma y protege al cuerpo. Y la experiencia de muchos creyentes que han sido vivificados físicamente desde que le dieron lugar al Espíritu de Dios. En un tiempo de devoción, de alabanza, de servicio, se dieron cuenta que la enfermedad no está más. ¿Qué milagro hubo? Es que cuando el espíritu de la persona está rendido al Espíritu Santo, tiene la facultad de proteger el alma y de proteger el cuerpo. Vivifica el cuerpo. Este es el que le dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Alma mía, alaba al Señor y no te olvides ninguno de sus beneficios. Porque el alma es olvidadiza. Bueno, no, es olvidadiza para lo bueno, pero rencorosa para lo malo. Yo desafío a cualquier persona que haga una revisión de la memoria de su alma, se va a acordar más rápido de todos los daños y males que le hicieron que de todas las bendiciones que recibió. Clarísimo así el que se ofende con una sola persona en la iglesia, con uno, pero abandona a todos. Dígame, ¿a qué inteligencia responde eso, si no a la inteligencia diabólica? Todos son iguales. Miren, en la vida pastoral he tenido que hacerlo, de hablar con alguien y decir: ¿pero quién te ofendió? Y hacerle nombre. ¿Fulano? No, fulano una bella persona. ¿Y tal? No. ¿Y este obrero? No. Hasta llegar a uno. Digo, te nombré 25, pero uno te cerró el entendimiento. Esta es la peligrosidad del alma. El alma rencorosa, no convertida, no entregada al Señor, se olvida de los beneficios, se olvida de haber sido bendecida. Es más, voy a mirar para otro lado para que nadie se sienta mal. Gente que fue sanada en el cuerpo, comprobado por la ciencia, su hueso se sanó, sus glándulas se sanaron y lo tiene olvidado. Esa es la peligrosidad de vivir en la dimensión de la mente y del cuerpo. Pero esto cambia cuando vivís con el espíritu encendido. Alguien me hacía una acotación de esta figura, y que es muy cierta, y que a mí me da, a ver, ¿cómo le diría? Cierta tristeza. Yo siento casi que me están dando una cachetada, porque a nosotros nos cuesta ver a nuestros hermanos desde el punto de vista de su dimensión espiritual, ya redimidos por Cristo, aparte de que su espíritu tiene al Espíritu del Señor. Nosotros nos vemos los defectos, nos vemos si estás gordo o estás flaco. Y a los muchachos que nos digan gordo, vaya y pase, pero a las chicas, querés ofender, decirle que gorda que estás. Y te ganaste una enemiga, ¿verdad? Algunas personas dicen: ¡qué viejo! Y chao, te ganaste un enemigo, le derrumbaste el espíritu. Nosotros vemos lo externo. Y lo que me ha sido como una bofetada, que la gente que está en el ocultismo, sirviendo al diablo, está en las cosas de Satanás, ellos alrededor tuyo ven luz. Y me es una bofetada. Porque ven lo que nosotros no estamos acostumbrados a ver. El otro día, los Matías estuvieron en una entrevista. Nada que ver con la predicación del Evangelio, una cuestión de tarea, de trabajo, y la persona que los estaba hablando con ellos dijeron: ustedes tienen algo que yo necesito.
terminaron un momento de ministración, orando por todo. Y les puedo decir, con los años ustedes se van a enterar de quién estoy hablando, pero en los 40 años que la iglesia tiene en el barrio, jamás pudimos tener una entrevista con esa persona. Pero ahora sí, y notó en ellos el Espíritu. ¿Cuántos ven el Espíritu de Dios obrando en Matías? En el pastor Matías. ¿No se nos debiera despertar un poquito el Espíritu a nosotros para tener ese respeto, ese valor, esa valoración? Mi hermano está comprado por la sangre de Cristo, tiene su nombre anotado en el libro de la vida. Si tu hermano fuera heredero de alguna de las empresas de renombre en el mundo, diría, hay que verte que llevarse bien, porque este es heredero de Insar SRL. Es heredero de tal o cual empresa. Le tendrías respeto por la herencia, pero quiero decirte que el que tiene a Cristo tiene la herencia gloriosa del Señor. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa, hermanos? Tenemos que aprender a vivir en el Espíritu. Y vivir en el Espíritu no es andar flotando en una nube, hablando raro. No, vivir en el Espíritu es tener sujeta al alma, que no se nos dispare, que no se nos dispare en el romanticismo, en la dulzura, en la poesía, en la historia, en la filosofía, que no se nos dispare, y mucho menos al cuerpo. Ahora vamos a hacer una comparación entre dos figuras. Aquí puedo asegurarles que el espíritu encendido de una persona que está ligado al Señor, el alma va a estar bajo protección y el cuerpo va a estar bajo protección. ¿Podemos cambiarla por la primera? Tome en cuenta esto, cuando es al revés, el cuerpo y el alma no están protegiendo al espíritu, lo están oprimiendo. Porque el espíritu quiere venir a la reunión para adorar a Dios y el cuerpo le dice, hace frío. El espíritu quiere exaltar al Señor y el alma dice, ¿no viste que el otro día cuando cantaste alguien te miró y parece que se burló de vos? Cuando se asocian, esto es lo que llamamos la carne, y el que anda en la carne está oprimiendo su espíritu. Pero cuando vivís en el Espíritu, te haces uno con el Señor y tu cuerpo y tu alma están bajo el dominio, porque Dios te dio espíritu de poder para proteger, para deshacer las obras del diablo, te dio amor para amar y te dio dominio propio. Cuando algo te provoca, tenés dominio propio. Con el pastor Marcelo implementamos hace unos meses, un tiempo atrás, un año quizás. A Dios toda la gloria, todo el honor. A nuestros hermanos todo el amor, ¿cierto? Y al diablo todo el rigor. Y lo implementamos esos días de campaña y estábamos amando a los hermanos, dándole honor al Señor y reprendiendo al diablo. Ejercicios espirituales, tremendo. Si usted vive así, se va a dar cuenta que vive dominado por el cuerpo, porque le va a gustar lo que no le tiene que gustar. No va a poder deshacerse de cosas que se tiene que deshacer. Vicios, costumbres, actitudes. Le va a encantar mirar lo ajeno, porque está en la carne. Y el espíritu grita de adentro, ¡no! Y los otros dos le dan una cachetada y le dicen, cállate vos. Porque si lo pudieran matar, los demonios le ayudarían para matarlo. ¿Y dónde se comprueba esto? Hay personas que han sido prisioneras del pecado, prisioneras del mal, prisioneros de la brujería, de la hechicería, pero nunca pudieron callar eso que ahí adentro gritaba, tengo hambre de Dios. Y se ensuciaban peor a ver si lo podían hacer callar, pero no lo podían hacer callar. Encontraba el momento para decir, yo quiero, hay algo más, yo quiero eso.
Y cuando el cuerpo y el alma se asocian, tratan de cerrarle la boca a ese que está clamando ahí adentro. Tengo hambre de ti. ¿Recuerdan cuántos coros cantamos de eso? Mi corazón te busca, Señor. ¿Cuántas expresiones en las Escrituras hablando de estas cosas? Hay una fuente en mí que está brotando. Estoy seguro muchos de los hermanos que están aquí han vivido esta experiencia bajo una circunstancia de dolor, de angustia, de dificultad, de problema. La vida te golpeó, alguien te defraudó, te traicionaron, y en un momento que en el alma se sentía la amargura, hubo una voz adentro que te consolaba. ¿Con quién se comunica? ¿Dónde está la línea de teléfono de Dios contigo? ¿Dónde está la conexión? Al Espíritu. Y el Espíritu le da testimonio a tu espíritu de que sos hijo. Y si hijo, también heredero. Hermanos, estas cosas que tienen que ver con nosotros, con nuestra vida, con nuestra naturaleza, con nuestro ser. Qué extraño es que no la conozcamos. Qué extraño. Bueno, creo que serían muy poquitas las personas que podrían decirnos cuántos cabellos tienen en la cabeza. Porque yo ya acomodé los 3 que tenía para este lado. Pero la mayoría de nosotros, ¿cuántos? Ni sé. Incontable. Es más, si alguien de nosotros nos preguntaran cómo funciona nuestro aparato cardíaco, no sé. ¿Cuántas neuronas hay dentro de tu cuerpo? No sé. Y cuando escuchás el doctor Floresiani, el doctor Daniel López Rossetti u otros hombres de ciencia que te dicen los millones, algo de 240.000 millones de neuronas, ¿dónde? No puede ser. Sí, está hablando de vos y cosas que uno no sabe de sí mismo. Ni hablar de lo externo. Todos usamos la electricidad, pero no tenemos idea. Yo sé que aprieto la perillita y la luz se prende. Y lo único, sí, entendí que la corriente tiene 50 pulsos por segundo, porque cuando me dio corriente me pegó 50 patadas en un segundo. Es todo lo que sé. Pero no entiendo la diferencia entre voltios y amperaje. No entiendo tantas cosas, pero usarla la uso. Ahora llega el momento que necesitas conocer de esas cosas. Hace poquito pusimos una batería en un auto, 12 volt, 75 amperes, perfecta para el diésel. Pero a la mitad del arranque, probábamos, tenía 12 volt. Entonces cuando voy, el hombre me dice, mire, es de 12 volt, lo mido, tiene 12 volt, pero de los 75 amperes no le queda ni 20. En voltaje tenemos, pero en amperaje no. Un instrumento. Bueno, me queda el rostro de creyente, sé cantar los coros. Vamos, Pablo, el coro que quieras y lo canto. Tengo el voltaje, pero el amperaje es la fuerza. Es la capacidad de mover las cosas. Por eso que las soldadoras eléctricas, ¿no? Las soldadoras eléctricas tienen el mismo voltaje, pero trabajan con el amperaje y por eso pueden fundirlo un hierro con otro. Entonces lo que hace el Espíritu Santo es resolver la cuestión del amperaje espiritual. Los mismos voltios por afuera, pero otro nivel de amper. Fuerza. Fuerza. Porque, ¿quién podría decirme, yo no necesito fuerza? Yo le diría, regálamela toda si no la necesitas. ¿Quién podría decir que no? Todos los días necesitamos fuerza del Señor. Y por esto la importancia de ordenar nuestra vida, que no sea la carne la que nos gobierne, porque el que anda conforme a la carne, el que vive conforme a la carne, moriréis. Vamos a dar vuelta a la cosa, más y por el Espíritu. Mire, esto es Romanos capítulo 7, lo que acabamos de ver ahí. Eso es Romanos capítulo 7, la carne gobernando sobre uno. Esto es Romanos capítulo 8. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Uy, ahí viene la explicación profunda de lo que es vivir en Cristo Jesús. Y se nota cuando un creyente tiene su espíritu encendido. ¿Que pasa situaciones como los demás? Sí, las pasa. Cosas que le golpean el alma, y sí, y a veces decís, yo en el lugar de esa persona me muero. Si a mí me pasa lo que le pasó a esa persona, yo me muero. Sin embargo, les ve fortalecidos. La tengo por aquí. Martita, por favor. Quiero que te pongas en pie. Muchos hermanos, algunos hermanos te conocen, pero toda la generación nueva no te conoce. Martita era una de nuestras jóvenes cuando el pastor era joven. Se convirtió en una de nuestras campañas. Y fue fiel contra viento y marea en todas las tormentas. Pasó angustias de las más duras. Sus hijos vivieron accidentes inexplicables. En el mismo hospital, con un piso de diferencia, nacía uno de sus nietos y en el otro piso estaba muriendo el otro de los nietos. Y el niño que nace tiempo después está jugando en el patio, se cuelga de una mesa, la mesa tenía unas macetas arriba, y la mesa le cae, le aplasta la cabeza contra el piso, le rompe el cráneo, terapia intensiva. Solo el Espíritu de Dios la fortalecía. Supo, si ella hubiera vivido en la carne, se muere de un infarto, de depresión, de angustia, no sé. Pero jamás perdió su amor por el Señor. A muchos de ustedes no la conocen porque tiene sus hijos lejos y cuando no anda por Ushuaia, anda, no sé, por Córdoba. Es internacional. Pero firme, constante. Entonces quiero darte aquí un ejemplo tangible. Tu hermana en Cristo ha vivido situaciones que, voy a decir la verdad, muchísimos otros no las soportarían. Han vivido momentos duros de angustia que otro agarra un palo y empieza a sacudir. ¿Dónde estuvo su templanza? Es una persona que vive en el Espíritu. Qué lindo tenerte, Martita. Qué lindo. Es una intercesora. Es una de las personas que nos representó ante la Municipalidad de Rosario. Gracias. Había un foro de mujeres y tuvimos el honor de que Marta nos represente allí. ¿Vas entendiendo la diferencia? El mismo ser humano puede vivir en la carne, el alma gobernando sobre todo, mucho sentimiento, mucho temperamento, muchas respuestas, mucho odio, mucha venganza. Y la cosa es que el espíritu puede perdonar lo que el alma no quiere perdonar. El espíritu tiene el poder y te estoy responsabilizando y me estoy responsabilizando. Porque a quien asiste el Espíritu Santo para que vivamos victoriosos es a nuestro espíritu. Pero a tu espíritu Dios le dio esas facultades. Porque ¿a quién se parece? A su Creador. A su Creador. Voy a usar una ilustración ya concluyendo. Vas a la orilla del río Paraná y tomás un vaso. No te voy a pedir que nadie se tome este agua después, pero... Vas a la orilla del río Paraná y tomás un poquito de agua del río. ¿Qué diferencia hay entre el agua del río y esta? Es la misma. Si alguien hace un análisis químico, va a decir, esta es idéntica que esa. ¿Dónde está la diferencia? En la dimensión y en la acción. Una está quieta acá adentro. La otra sigue corriendo. ¿Dónde se va a establecer la diferencia notoria, aunque sea del mismo agua? Un día, 2, 3, 4, 5 días después, los mosquitos encontraron su campo para desarrollar dengue. Un par de días más. Porque cuando no está donde debe estar, se pudre. ¿Se entiende, cierto?
Cuando nuestra vida no está conectado o rendida, ¿a quién nos tenemos que rendir? Por eso cuando alguien dice, estoy podrido, te entiendo, claro, estás desconectado. Pero soltate, metete en el río de Dios. Nos queda muchísimo de toda esta palabra que esta semana va a continuar. Porque Dios te hizo como Él para que Él pueda vivir adentro tuyo. Quiero que te asegures esto. Que mi corazón sea templo del Espíritu. Que mi espíritu sienta tu calor. ¿Cantamos este coro? Y luego vamos a la cena del Señor, porque todo lo que se perdió en el Edén, Cristo lo recuperó en el Calvario. ¿Por qué confrontarnos a esta realidad? ¿Es que es imposible? No, no es imposible. El precio para la restauración ya está pagado. Y el poder para revertir las cosas ya te ha sido otorgado. ¿Te entiendes? El precio está pagado y el poder te ha sido otorgado por la obra de Cristo, por la presencia del Espíritu Santo. Que mi corazón sea templo del Espíritu.